Las ventajas de leer a Fernando, sobre El más acá de la señora Visconti y otros cuentos. Por Andrés Elías Flores Brum. El tema que nos convoca es la presentación del libro, El más acá de la señora Visconti y otros cuentos. En estas cuartillas, las ventajas de leer a Fernando, especulamos con el nombre, bien podría ser Fernando Soto Aparicio, Fernando Vallejo, Fernando Celi, Fernando Ayala Poveda o Fernando Vargas, entre los escritores más próximos. Pero no. Se trata de Fernando Chelie, el amigo uruguayo radicado en Cúcuta, que año tras año nos viene acompañando en el Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena de Indias, y que ya tiene en su haber el reconocimiento del Libro de Oro de la Literatura Colombiana, recibido en el año 2019. Fernando hoy nos presenta un nuevo libro, El más acá de la señora Visconti y otros cuentos, en una bella edición de Educar Editores, de marzo de 2023. Aparece esta edición en la colección Alas de Papel, con ilustraciones interiores y en la carátula, del banco de imágenes del editor. Son 17 cuentos divididos en 4 apartados, que según el índice serían, El más acá de la señora Visconti, Antes del desayuno, El séptimo círculo y El camión de los fiambres. En el conjunto de los relatos podemos encontrarnos desde lo anecdótico, lo fantástico, la intertextualidad, lo policíaco, hasta otros rasgos con que fácilmente tropieza el lector. Por ejemplo, dentro de lo fantástico, en el cuento que da título a la obra, El más acá de la señora Visconti, podemos leer, nada se había apartado de la normalidad la mañana en que la señora Diana Visconti comenzó a ver sin ser vista. Esto de ver sin ser vista ya entra en el juego de lo fantástico. La intertextualidad aparece a menudo por los varios epígrafes que presentan los cuentos. Llama la atención este recurso intertextual en el cuento, Flores Blancas, página 53. El epígrafe es del poema de Federico García Lorca, La casada infiel, cuya versión en forma narrativa estructura todo el cuento. Prosa poética sobre una pareja que también se va al río. Y así siguieron esos potros sin establo, esos animales de viento, cabalgando entre besos y arena, expresa el cuento casi al final, de manera poética, como si fueran versos. Recrea también en los acontecimientos la estructura epistolar. En el cuento anecdótico, En donde estés, página 33, dice en sus comienzos, querida bola 8, desde que te perdiste, o te robaron, o te escondiste, los encuentros con mis amigos no han vuelto a ser los mismos. Tú eras el alma del juego y de ti dependían nuestras desdichas y alegrías. La carta que envía el narrador a los 4 vientos para una bola de billar. En el relato, Salida de pesca, página 71, que se cuenta a la manera del viejo y el mar y cuyo epígrafe dice, el hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Ernest Hemingway. Los recuerdos familiares nutren la historia, pues según el autor su abuelo fue pescador. Es uno de los más extensos y se cuenta con el conocimiento de los elementos y los aparejos de la pesca. A pesar de la similitud, uno se amaña por lo bien escrito y la presencia del lenguaje sureño en el relato. En lo policíaco el aporte lo recibe este autor del cine, de la novela negra y por supuesto, de las lecturas de los autores del Río de la Plata. Horacio Quiroga, Felisberto Hernández, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. De ello, su ensayo crítico, El cuento fantástico en el Río de la Plata. Así va nutriendo este conocedor la literatura que crea. Con esta composición, casi cinematográfica, son 4 los cuentos tomados del conjunto, El camión de los fiambres. Seleccionamos y destacamos, por gusto, el destacamento y hasta la vista baby. El lector arribará a ellos con facilidad y advertirá su estructura policial y cinematográfica. Al volver la vista al titular, Las ventajas de leer a Fernando, ahora sí, Fernando Chelie, daremos entonces un vistazo a uno de sus libros de poesía más reciente, Cuerpo vivo que va cantando y otros poemas. Se siente allí al poeta que conoce la poesía modernista, dígase un Antonio Machado, un Federico García Lorca, un Jorge Luis Borges. Este libro, Cuerpo vivo que va cantando y otros poemas, está dedicado al lector. Al lector. A ti que, en otro tiempo y en otro espacio puedes sentir el eco de la bandada y con tu luz ser un co-creador de este canto siempre ajeno. Y se adiciona al listado de su rica producción. Pues, es Fernando ensayista, poeta, narrador, buen lector y un amante de la literatura. Y, más aún, corrector de estilo. En el libro El más acá de la señora Visconti y otros cuentos, se recurre a varias técnicas, diálogo, monólogo, narración, epístola, informe, así lo expresa Julio Ramón Ribeiro en uno de los epígrafes del libro, al afirmar que ello lo permite el cuento. Al contar variando procedimientos técnicos, el lector se entretiene y descubre una diversidad estructural y temática que lo enriquece. Fernando Chelie manifiesta a menudo que le satisface escribir cuentos.
Y en sus ensayos ha trabajado a Horacio Quiroga, a Gabo, a Augusto Roa Bastos, a Roberto Bolaño, entre muchos otros. Pero en sus cuentos, a pesar de recurrir a la intertextualidad, Fernando no cae en la imitación. Demuestra su bagaje cultural y crea y recrea su propio estilo y conoce con suficiencia la literatura nuestra y por ende, la hispanoamericana. Por último, la literatura nos conduce por la senda de la vida espiritual y nos hace placentero los momentos de la lectura de un amigo que sabe y aprecia su oficio. Un Fernando Chelier que dedica todas sus horas del día laboral al quehacer de la cultura. Cartagena de Indias, 24 de agosto de 2023.